Buenas tardes aquí y allá, noches, días, ya se acostumbra, ¿no? Así saludar. Entonces, pues bienvenidos y vamos a meditar en la palabra del Señor. Estamos considerando lo que el Señor nos enseña, principios que hay en su palabra con respecto a la iglesia, la extensión del Evangelio, el desarrollo de la iglesia, de su iglesia. El Señor decía a sus discípulos antes de llegar a la cruz del Calvario, les decía a Pedro, ¿verdad? Después de esa confesión de reconocimiento de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, decía: sobre esta roca, hablando de él mismo, edificaré mi iglesia, ¿verdad? Mateo 6:18. Y esta palabra del Señor, Él la sigue cumpliendo. Ya estamos 2000 años, poco más de 2000 años después de ello, aproximadamente. Y el Señor está cumpliendo esta palabra. Y Él está, desde ese tiempo, Él fue ascendido a los cielos, recuerda, y les dio este mandato a sus discípulos de ir y hacer discípulos. Les dijo en otro momento también, dijo: ir a hacer discípulos a todas las naciones. Y en otro momento les dijo: pero recibiréis poder, ¿verdad?, cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Entonces, Dios desea utilizarte a ti y a mí, utilizar a sus hijos, a los creyentes, a los creyentes genuinos, verdaderos, ¿verdad?, en ser instrumentos para el extendimiento del reino de los cielos. Y desea que nosotros aprendamos a someternos a su señorío. Y el libro de los Hechos, pues nos deja ver este desarrollo de la iglesia. Recuerde que la iglesia no es una institución. Actualmente, pues la iglesia piensa en alguna institución, en alguna denominación. Cuando les dice iglesia, pues piensan a lo mejor en algún edificio, una cosa por el estilo, pero el significado así sencillo de iglesia es una asamblea de gente que se reúne con un propósito, ¿verdad? En el caso particular, hablando de esta asamblea, pues nos reunimos con el propósito, como ahorita, de exaltar y bendecir el nombre de nuestro Señor y Salvador, de nuestro Dios, de exaltar el Espíritu Santo, ¿verdad?, de edificarnos, de meditar en la palabra del Señor. Eso es lo que nos congrega, nos hermana, la fe que hemos puesto en aquel que dio su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es importante que nosotros lo entendamos. Y el libro de los Hechos pues nos va mostrando, nos va narrando cómo Dios, pues Él va cumpliendo su palabra, Él va a edificar a su iglesia. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hoy estamos en el 2024 y la iglesia sigue adelante. Y la iglesia va a seguir adelante hasta que Él venga. Con los que quieran o con los que, con los que no quieren, pues Él desearía que se involucraran, que se comprometieran, pero lo va a hacer con los pocos o muchos que haya, ¿verdad?, siendo más correcta la expresión. Y Él siempre se está guardando un remanente de gente fiel. Él siempre está teniendo creyentes que están dispuestos a pagar el precio del discipulado, están dispuestos a pagar el precio de ser seguidores de Él, ¿no? Y a veces en la iglesia hay situaciones que vienen externas, que como hemos estado viendo en el libro de los Hechos, por ejemplo, hay oposición a veces a la iglesia, al crecimiento, al desarrollo del Evangelio, y generalmente a veces se expresa a través de persecuciones, por ejemplo, ¿no? A lo mejor a través de censura incluso, ¿no? Ahorita todavía pues andamos luego tratando de cuidarnos, qué dices, qué no dices, si se transmite algo. Con el tiempo va a ser cada vez más difícil y tenemos que ser sabios y sagaces para usar palabras correctas, pero tenemos que seguir hablando la palabra de verdad. A lo mejor en algún momento nos van a censurar porque pues no creemos en la cuestión de la ideología de género, ¿verdad? Y vamos a hablar exactamente contra lo que Dios nos dice que es una perversión, ¿no? Entonces, pues ese va a ser un tipo de situación que va a venir de afuera. Pero eso no va a detener el desarrollo del crecimiento del Evangelio, porque antes de que hubiera internet había iglesia, ¿no? Y antes de que hubiera imprenta, allá en los 1500, pues había iglesia, ¿no? Y en los momentos más difíciles de la historia de la iglesia, ¿verdad?,
cuando se levantaron imperios, etcétera, y hubo situaciones tremendas, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y también se persiguieron, no solamente a los judíos, también se persiguieron a los creyentes verdaderos. Pues la iglesia sigue adelante, la iglesia va a seguir siendo edificada por él. ¿Verdad? Y él desea que hoy nosotros pues podamos ser partícipes de esto. Entonces, la iglesia, cuando vienen ese tipo de situaciones externas, es cuando la iglesia a veces crece. Usted lo ha visto en el libro de los Hechos, y ahorita vamos a retomar algo de ello. Cuando apedrearon a Esteban, ¿verdad? Y lo mataron, hubo una gran persecución, y esa gran persecución provocó que la iglesia el evangelio se extendiera, que la iglesia creciera, ¿no? Pues cuando viene oposición, muchas veces la iglesia es cuando es sacudida y crece en número. Pero la iglesia también a veces tiene los congregantes, las congregaciones, los creyentes llegamos a tener situaciones internas, ¿no? Y esas situaciones internas, esos problemas internos que llegan a ocurrir aún en medio de nosotros, porque no estamos exentos de esas cosas, ¿no? ¿Se acuerda al principio en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que faltaba un apóstol, un discípulo para que se completara el grupo de los 12, y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Porque el traidor de Judas, ¿verdad? Hay alguien que tiene que ocupar su lugar. Esa era una situación que era premiante que alguien ocupara su lugar. Pero ellos esperaron en el Señor y se levantó otro hombre, ¿verdad? Que ocupó su lugar, creo que era Matías, si no mal recuerdo. Y también cuando hubo una diferencia en la iglesia y había situaciones donde los hermanos judíos decían, oye, ustedes tienen preferencia, los hermanos griegos, judíos griegos decían, es que ustedes tienen preferencia sobre los judíos hebreos y pues no reparten bien las tortas, ¿verdad? No reparten bien los lonches, y entonces ahí había una situación tensa. ¿Y qué ocurrió? Pues Dios aprovechó eso para levantar en medio de ellos gente que administrar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones internas dan lugar a que en la iglesia haya madurez, no solamente haya crecimiento por cuestiones que afectan a los creyentes. Por ejemplo, una de las iglesias más pujantes en la actualidad es la iglesia de China, pero ¿usted por qué cree que una de las iglesias más numerosas es la iglesia de China, la iglesia cristiana de China? Pues por la persecución, oposición, a pesar de lo que se diga que hay de nuestros hermanos creyentes allá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el evangelio siguió firme aún en los tiempos de la llamada Guerra Fría en los países socialistas y comunistas? Porque había creyentes que se mantuvieron fieles y a pesar de la persecución continuaron adelante, ¿no? Pero también le decía, las situaciones internas nos ayudan a nosotros a madurar. ¿Usted cree que aquí no hemos tenido problemas, diferencias, circunstancias, pues que nos han obligado a ir madurando y a ir, pues dependiendo cada vez más del Señor para que Él nos enseñe qué hacer, qué no hacer, cómo decirlo, cómo esto, cómo lo otro? Sí, siempre el Señor está edificando a su iglesia y esas cosas, tanto externas como internas, van a ayudar a que nosotros crezcamos, no solamente en número también, sino también en madurez, ¿verdad? En calidad. Y en esta ocasión vamos a considerar el efecto, como le decía, que produjo la persecución que ocurrió como resultado de la muerte de Esteban. En Hechos 8:4, de eso ya lo estuvimos estudiando, ni vamos a regresarnos allá, porque si no, pues ahora sí que váyase a los videos, ¿verdad? Como luego dicen, acá, no es cierto, no sé. Pero váyase a los videos y allá va a encontrar alguna meditación que tuvimos con respecto a la persecución que vino como consecuencia de que Esteban fue apedreado, ¿verdad? Uno de esos participantes de esa persecución encarnizada que hubo en ese tiempo fue, si usted no mal recuerda, Saulo, ¿verdad? Este hombre que iba de casa en casa persiguiendo a los hermanos, encarcelándolos y aún testificando para que fueran enjuiciados e incluso, pues él lo dice, así lo dice la Escritura, que aún fueran muertos por causa del Evangelio. Pero entonces muchos creyentes salieron de Jerusalén, tuvieron que dejar sus comodidades. Nosotros pues estamos aquí bien tranquilos, nuestros asientos de telita, que con este calor pues así usted está bien cómodo, tenemos ventiladores y pues está en la morca, si les falta que saquemos acá unas congeladas y unos refrescos, pero no vamos a llegar a esos niveles, ¿no? Porque ya estaremos aquí pasándonos de listos, ¿verdad? Porque no es el caso. Pero estamos muy cómodos y entonces a veces se necesita que como que venga algo y que nos
que nos sacude, que nos haga reflexionar y reconsiderar nuestro compromiso de ser gente participante, creyentes activos en el extendimiento del reino de los cielos. Vamos a ver Hechos 11, vamos a leer desde el 19 al 30 y vamos a estar meditando en ello en esta tarde, ¿verdad? Hechos 11, desde el versículo 19, ya los hermanos, tanto en la transmisión como aquí nuestro hermano Mateo nos va a ayudar. Hechos 11, 19, dice, ahora bien, si usted trae su Biblia, pues ahí sígame en su Biblia, ¿verdad? Ahora bien, los que habían sido, fíjese, esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Solamente ellos estaban predicándole a su gente, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Estos creyentes, dice la palabra ahí en el 11:19, ¿verdad? Fueron esparcidos desde Jerusalén, como comentábamos, llegaron a lugares tan distantes como Fenicia, Chipre, que es una isla que está en el Mediterráneo, y Antioquía. Ahorita vamos a ver más adelante un mapa, ahorita vamos a seguir leyendo. Dice, pero únicamente, acabamos de leer, compartían la fe ¿a quién? A los judíos. En ese tiempo no había WhatsApp, ni Twitter o X, como se dice ahora, ¿no? Donde pues las noticias casi luego vuelan, ¿no? Por ejemplo, ahora que hubo lo del huracán allá en Acapulco, pues fueron así, todo era casi en tiempo real, digámoslo, ¿no? Pero entonces estos hermanos todavía, pues a lo mejor no se habían enterado de que ya el evangelio había llegado a los gentiles por medio de Pedro. ¿Se acuerda que eso ya lo estuvimos considerando? Cómo Pedro llegó ahí guiado por el Espíritu Santo a casa de Cornelio y le predicó el evangelio a todos los que estaban ahí en casa de Cornelio, y cómo se derramó el Espíritu Santo y los creyentes, los gentiles, comenzaron a creer en el evangelio del reino, ¿verdad? Pero estos hermanos probablemente no sabían esas cosas, y como acabamos de leer, llegaron pues a Fenicia, a Chipre, pero solamente todavía ellos se limitaban a compartir la palabra entre los judíos, entre los de su etnia. Recuerde que el Señor nos ha estado mostrando cómo Él va haciendo su obra, y Él va no solamente cumpliendo la palabra de Él en cuanto al sentido geográfico del extendimiento del reino. Acuérdense que el Señor les dijo, pero recibiréis ustedes el Espíritu, el poder del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Físicamente ellos a estas alturas pues ya estaban llegando a lugares más distantes, pero todavía había ciertas barreras, en este caso étnicas, raciales, que tenían que ser rotas, ¿verdad? Muros que tenían que ser derribados, muros que ya habían comenzado a derribarse con la predicación, repito, de Pedro a Cornelio, para dar cumplimiento a lo que dice Efesios. Dice la Escritura que el Señor, con su sacrificio en la cruz del Calvario, vino a derribar la pared intermedia que había entre judíos y griegos, o sea, gentiles, y de ambos pueblos el Señor hizo uno solo. Hay un solo pueblo de Dios. Después voy a hablar de eso con ustedes, y hay que hacerlo con cuidado, porque muchos aún creyentes tenemos un concepto equivocado de quién es el pueblo de Dios, y la Escritura nos enseña claramente quién es el pueblo de Dios.
tenemos que considerarlo y meditarlo, porque luego también hacemos oraciones que no corresponden con lo que nos enseñan las Escrituras. Pero ese es otro tema, no voy a meter en Honduras ahorita. ¿Sale? Pero todavía existían en algunos esa reticencia, o sea, todavía como ellos compartían solamente el Evangelio a los judíos de su etnia, ¿verdad? Estaban cumpliendo el mandato del Señor, ¿verdad? Me seréis testigos, pero todavía había cosas que hacer más adelante, el Señor iba a hacer con su pueblo. Sin embargo, el versículo 20, fíjese, dice que había entre ellos, pues unos atrevidos, ¿verdad? Gente que fue movida por el Espíritu Santo, dice unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Aquí en este sentido está hablando de los gentiles. A veces, dependiendo del contexto, la palabra griegos puede referirse a judíos que eran de helenistas, se les decía en ese tiempo. Eran judíos que tenían una cultura más apegada hacia la corriente cultural de los griegos, esos eran judíos helenistas. Pero aquí en particular estos griegos se refiere a gentiles, a gentes que no eran de etnia judía. ¿Sí me estoy explicando? ¿Vamos bien o me regreso? No quiero ver así. Si tiene cara de what, pues ya, voy a tratarse, hacer mi mejor esfuerzo para que se le quite, ¿no? Entonces, estos hombres de Chipre y de Cirene, dice la Escritura, que comenzaron a hablar que también a los griegos. Y ellos, dice la Escritura, anunciaban el Evangelio del Señor Jesús. Y aquí, note que Antioquía, a partir de aquí, Antioquía, y cuando usted está estudiando la Escritura, está meditando en ella, se da cuenta cómo Dios en su providencia va armando todas las piezas como un ajedrez. Él va moviendo todo de una manera estratégica, seleccionando lugares, escogiendo personas, detallándonos en particular estos aspectos. Evidentemente el Evangelio no solamente se extendió a Antioquía, porque pues, ¿a dónde se fue Andrés? ¿A dónde se fue Felipe? ¿A dónde se fue Natanael? ¿A dónde se fueron todos los apóstoles? Pues la historia nos deja ver algo de a dónde fueron. Pero como decía Juan, si se escribiera todo lo que los apóstoles hicieron, pues no habría libros que nos alcanzaran. Entonces el Espíritu Santo seleccionó determinadas circunstancias, personas y lugares para mostrarnos cómo Él está dando cumplimiento a esa palabra. Sobre esta roca, ¿qué? Edificaré a mi iglesia. Y nosotros, como le he dicho una y otra vez, somos resultados del cumplimiento de esa palabra. Y Dios desea, y voy a estar enfatizando mucho, usarle a usted y a usarme a mí, ¿verdad? Para que podamos nosotros ser parte de ese edificio que Él está construyendo para la gloria de su nombre. Entonces Antioquía se va a convertir en una nueva plataforma, por llamarlo de alguna manera, para la expansión del Evangelio. Y Antioquía servía, y es importante, mire, cuando nosotros vemos esto, y yo trato de explicarles estas cosas, es para que entendamos que nosotros no basamos aún la fe sobre fábulas y mitos y cosas así que nos estemos aquí sacando de la manga. Son cosas reales, personas reales, lugares reales, circunstancias reales, entornos reales, históricos, comprobables. No nos dedicamos a fundamentar nuestra fe en fábulas artificiosas. Por eso es importante el libro de los Hechos. Porque a veces a los cristianos se nos tacha de ignorantes de la historia, de la geografía, de cosas que pasaron. Y aquí hay un hombre que algunos identifican como Lucas, que detalladamente fue describiendo todos estos acontecimientos y cómo vemos cómo se va engranando todo. Y esto es maravilloso porque vemos la providencia de Dios, cómo se va moviendo. O sea, no es una casualidad que hoy estemos aquí en pleno siglo XX, usted y yo en este lugar, en este sitio, en esta hora, como otros hermanos en otros lugares, en otro sitio, en otra hora. ¿Sí me estoy explicando? Dios está haciendo su labor. Por ejemplo, ahorita usted no lo ve, pero hay hermanos que están compartiendo el Evangelio ahorita ya en la concha, ¿no? Hablando de la celebración del Día del Niño, ¿no? Y pues, amor, muchos estamos ignorantes de lo que está sucediendo allá, pero pues el Señor estará usando a esos hermanos y su palabra no regresará vacía y no sabemos cuándo, pero probablemente en unos años, no sé. Dios tocará los corazones tanto de aquellos que están allá como de ayer. Ayer hubo también un evento aquí, ¿verdad? Y la providencia de Dios se va moviendo y todo eso que estamos haciendo, si nosotros estamos sembrando en fe y guiados por el Espíritu Santo, Dios a su tiempo
va a producir un fruto, ¿me explico? Entonces es importante que nosotros tengamos esto presente, porque de repente a lo mejor podemos leer la Escritura y como hechos aislados o como que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero Antioquía, a partir de este momento, como que usted va a ver que el foco de Dios deja de estar en Jerusalén y ahora va a llegar a Antioquía. Y en los capítulos 11 y 12 nos va a preparar para el capítulo 13 y a partir de ahí, ¡fua!, todo lo que fue el desarrollo del Evangelio, el extendimiento del Evangelio a los gentiles, por mano de no solamente un hombre, el más representativo es Pablo o Saulo de Tarso, pero como él hubo muchos colaboradores que hicieron posible que el Evangelio se extendiera hasta los lugares más recónditos de la Roma imperial. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, eso es importante. Entonces, pueden poner el mapa, hermanos, ahí, tanto para los de la transmisión como para los de aquí en casa. Ahí está viendo usted un mapa y usted ahí ve ahí esta parte del Medio Oriente. Ahí en el número 2, si alcanza a verlo, pues es Jerusalén, ¿verdad? El número 1 es Gaza, donde está ahorita el relajo, ¿verdad?, que se traen. El número 3 es Jope, esa ciudad donde estaba Pedro, ¿se acuerda que ya lo tratamos en alguna otra ocasión? El número 5 es Cesarea, ahí donde estaba Cornelio, ¿se acuerda? ¿Sí me va siguiendo? Son lugares que aún existen, aún en estos tiempos, ¿verdad? Luego tenemos ahí el número 4, Samaria. ¿Se acuerda que Felipe llegó a Samaria y después enviaron a Pedro y a Juan a Samaria? Esto ya lo vimos. Entonces ese 4 es esa región de Samaria. Después el punto número 6, ahí en el mapita, ¿qué ocurrió en el punto número 6 ahí en Damasco? Pues camino, ¿verdad?, a Damasco, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues ocurrió la conversión de Saulo, el perseguidor de la iglesia, ¿sí se recuerda? Entonces son lugares, ahí hay coordenadas, son cosas que existen, algunas ciudades como Damasco todavía siguen existiendo, ¿verdad? Y bueno, ahí pegado a la costa del Mediterráneo estaba Tiro, Sidón, y toda esa costa ahí era Fenicia, era una región completa, la región de Fenicia. Ahí del lado izquierdo de su pantalla, pues vea en el número 9 a Chipre, que es una isla del Mediterráneo. Y usted va a decir, ay hermano, pues no es clase de geografía, pero es porque le estoy repitiendo lo que le acabo de decir. No creemos en fábulas, son cosas, lugares reales, personas reales, de carne y hueso. No son mitos, no son fantasías, sucedió, ¿verdad? Y bueno, ahí en el punto, en el rojito, ¿verdad?, en ese donde está ese globito, pues tenemos Antioquía, se llamaba Antioquía de Siria. Actualmente a ese lugar existe todavía y está en lo que hoy conocemos como Turquía. Creo que incluso hace unas semanas ya Turquía ya no es Turquía, ya tiene otro nombre oficialmente, entonces, pero bueno, hasta al menos el mes de marzo todavía se llamaba Turquía. Ahorita ya tiene otro nombre oficial, Turquía. Entonces ahí toda esa parte que usted ve ahí, ese puntito donde está ese puntito rojo que es Antioquía. Antioquía era la tercera ciudad más importante de ese tiempo. Primero estaba la capital del Imperio Romano, que era Roma. En segundo lugar estaba la ciudad de Alejandría, que era la ciudad, el centro cultural y de conocimiento y de filosofía del Imperio Romano. Y en tercer lugar estaba la ciudad de Antioquía. Era la ciudad más importante desde el punto de vista comercial, porque en ese lugar servía de punto de puente entre el comercio que venía del lado oriente y llegaba hacia el occidente, toda esta parte que está arribita, de Asia, Galacia, etcétera. Entonces usted nada más no es para que se duerma y se quede ahí, ay, qué bonito, ¿no? Son los mapas, no, porque todo esto está aconteciendo por una razón. Por una razón en su providencia Dios escogió a Antioquía. ¿Por qué? Por lo que le estoy explicando. O sea, Lucas no nada más, y el Señor no dijo, pues de Tin Maín, de Opingüe, Antioquía, títere fue, ¿no? No, es un lugar estratégico, porque ahí era un cruce comercial, y ahí sirvió como punto de partida también para el extendimiento del Evangelio a toda la parte de Occidente, ¿verdad? Bueno, esa era Antioquía de Siria. Ya pueden quitar el mapa, hermanos. Entonces, Turquía se llama ahora, ¿no? Ya ve, ya no ando tan mal. Entonces, esta ciudad que le decía era una ciudad
pues, lo que estuve estudiando, no me consta porque pues, yo no vengo del pasado. Pero era una ciudad hermosa, dicen, alegre, culta. Era un gran emporio comercial. Déjeme tratar de ponerle una ilustración para los que viven aquí en la Ciudad de México. Y le voy a poner una ilustración a lo mejor muy pequeñita para que se dé una idea de cómo era Turquía, digo Antioquía, perdón, en escala muy chiquita. Usted conoce la Merced aquí en México, que desde tiempos inmemorables, casi prehispánicos, era un lugar de mucho comercio. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Los que conocen aquí en la Ciudad de México, pues perdón por los que no conocen la Ciudad de México, pero seguramente habrá otros lugares donde hay mucho comercio, ¿no? Entonces esos lugares de comercio pues, son así de un influjo de ida y venida de gente de muchos lugares, ¿me explico? Pero al mismo tiempo que es un lugar muy importante económicamente hablando, pues también se dan muchas situaciones de carácter inmoral, ¿no? Ahí en la Merced pues, está lleno de prostitución, está el narcotráfico, etcétera, ¿me explico? Entonces, aun cuando hay desarrollo comercial, etcétera, también hay sus cosas, ¿no? Igual Antioquía era un lugar, aunque era un gran emporio comercial, pues había, pues tenían fama de ser una ciudad inmoral, ¿verdad? Y bueno, ahí en Antioquía cerca había un santuario que se le llamaba Dafne, y en este santuario de Dafne se hacían ritos inmorales a la diosa fenicia Astarte. Después cuando lleguemos a Hechos, en el capítulo, ahorita no me acuerdo bien, cuando lleguemos cuando Pablo llega a Éfeso, ahí vamos a hablar del origen de todo el culto a la diosa madre. Por cierto, la ONU acaba de declarar un día para celebrar a la Madre Tierra, y eso tiene tintes de carácter espiritual, que tienen un trasfondo en esto. Después vamos a andar en ello. ¿Sale, vale? Entonces ahorita con calma y vamos a ir desglosando algunas cosas que nos afectan en nuestro tiempo. Entonces en ese tiempo, pues ahí cerca de Antioquía estaba este lugar, ¿verdad? Y se ofrecían ritos inmorales a la diosa fenicia Astarte, que era la diosa de la fertilidad, y pues lo hacían bajo otros nombres también, por ejemplo, que es otro nombre griego para Astarte era Afrodita, ¿no? O sea, son cosas que usted puede investigar y pues ahí los puede comprobar, ¿no? Y de Apolo. Pero le repito, este lugar fue elegido por Dios en su providencia para establecer un grupo de creyentes que vinieran a anunciar las buenas nuevas de salvación, que vinieran a anunciar, ¿verdad?, que se puede ser libre de esas maldades, de esos pecados, de idolatría, de inmoralidad, que podemos ser libres de esas cosas que atan a los hombres, ¿no? Estos hermanos que pues, no nos dice su nombre, ¿verdad? Usted va a encontrar en el libro de los Hechos algunos que destacan, pero no destacan porque Dios quiera encumbrarlos, ¿no?, como algo especial, porque de alguna manera Dios nos quiere mostrar algo que Dios hizo con esos hombres. Por eso usted va a destacar el nombre de Pedro, de Juan, de Bernabé, de Pablo, etcétera. Pero atrás de ellos hay tanta cantidad de gente, como estos hermanos anónimos, ¿verdad? Ellos llegaron a anunciar el Evangelio, dice ahí el versículo 20 al final, dice, ellos hablando también a los griegos, anunciando ¿qué? El Evangelio, pero no nomás el Evangelio, fíjese qué es lo que dice, porque luego cuando leemos así, nos vamos luego como, ¿qué dice? ¿El Evangelio de quién? A ver, Mateo 11, 20. Ya se nos durmió el Mateo, ahí arriba. Pero usted trae su Biblia, por eso le animo a que traiga su Biblia, porque luego dicen, ay, es que ya se quedó dormido el cácaro, ¿verdad? Pues, pero usted trae su Biblia y está bien abusado, ¿no? Dice que, ¿anunciando qué? El Evangelio del Señor Jesús. Cuando los autores de la Escritura, inspirados por el Espíritu Santo, ponen determinadas cosas o frases, no nada más es, Lucas, el Evangelio del Señor Jesús, y porque así le sonó y lo quiso redactar así. Hay una intención, que ahorita le voy a explicar. Entonces, fíjese que es de notar, por ejemplo, para los judíos, pues no tenían problema en que cuando ellos escuchaban el término o la palabra Mesías, pues ellos sabían a qué se referían los creyentes en Jesús cuando decían, es que Jesús es el Mesías. O sea, no tenían que entrar en mucha explicación. Porque los judíos, bueno, en el término griego era Cristos, ¿verdad? Y ha castellanizado Cristo, o sea, Mesías, Cristos, Mesías es lo mismo, ¿no? ¿Vale? Era el ungido.
Y los judíos automáticamente, por lo que ellos conocían de la Torá, conocían de los profetas y conocían de los salmos, sabían a quién se estaba refiriendo los hermanos, ¿verdad?, cuando hablaban del Mesías. ¿Sí me estoy explicando? Pero pues, a los griegos, que les dijeran del Mesías, o ungido, es como que a usted le hablaran de, no sé, por poner un nombre de alguien, ¿no? Que usted a lo mejor ni idea de... Si le digo Miguel Hidalgo, pues no, espero que no esté pensando en el metro, ¿verdad? Pero si le digo José María Morelos, pues no va a decir, ¿de qué me está hablando? No, pues sí tiene una idea de quién es José María Morelos, ¿no? Dependiendo del contexto, pero si le dijera José María Morelos y Pavón, pues como que ya dice, sí, ya como que ya sabe, ¿no? Pero alguien que no sabe, pues dice, ¿quién Juan es, no? Entonces, esos hermanos que comenzaron a predicar el Evangelio a los griegos, usaron un término que para los griegos, para los gentiles, fuera más familiar, y ese término fue la palabra Kyrios. Y no es porque aquí esté yo presumiendo, sí, yo no sé nada de griego, pero ellos que sí sabían, les empezaron a hablar las buenas noticias de Kyrios, del Kyrios Jesús. Entonces, cuando ellos, los griegos, los gentiles, escuchaban el término Kyrios, o que está castellanizado, Señor, ellos automáticamente en su mente pensaban en el dueño, en alguien que es dueño, en alguien que tiene la máxima autoridad, en alguien que tiene poder, en alguien superior y supremo. Por eso ellos usaron este término, así como otro término que es sotres, que significa salvador. Entonces, cuando los griegos, los gentiles escuchaban el término, es que Jesús es el Kyrios, Jesús es el sotres, automáticamente ellos pues no necesitaban más explicación de qué significaba, porque ellos estaban familiarizados a oír estos términos de su panteón. Sabe que el panteón es donde entierran a los muertos. Bueno, en la antigüedad no era donde enterraban a los muertos, el panteón es el lugar de los dioses. Entonces, ellos tenían muchos dioses, Apolo, Zeus, Afrodita, muchos. No, yo no soy experto en los dioses grecolatinos, ¿verdad? Pero tenían muchos dioses. ¿Se acuerda que cuando Pablo llegó alguna vez a Atenas, había tantos dioses y había una de esas estatuas que estaba dedicada ¿a qué? Al dios no conocido, ¿verdad? Entonces, cuando estos hermanos que llegaron de Chipre y de Fenicia, ya lo acabamos de leer, ¿no? De Cirene. Cirene era una ciudad que estaba en África, más o menos ahí por donde está Argelia, ahí por que se ubique. O sea, son lugares que existen. Entonces estos hermanos empezaron a hablarles del Evangelio ¿de quién? Las buenas noticias del Kyrios. Entonces ellos dijeron, a ver, ¿quién es este ser que es supremo, que es Dios? En ocasiones los romanos, este término Kyrios también se lo atribuían o se lo utilizaban para referirse a César, al emperador romano. Entonces para ellos tenía una gran significancia. Y eso a la postre, a los creyentes gentiles, con el tiempo los llevó a tener problemas con el Imperio Romano, porque cuando se los saludaban y les decían, salve Kyrios, los romanos comunes y corrientes cuando decían, salve Kyrios, ¿a quién se creen que se referían los gentiles que no eran creyentes? Pues al César, o sea, César, sotres Kyrios. O sea, César, ¿quién es? Es el Salvador y César es el Señor. Y entonces cuando esto llegaba, este saludo y esta situación llegaba a los creyentes, ¿verdad?, a nuestros hermanos, pues ellos decían, no, el Kyrios es Jesús, el Sotres es Jesús. Y a la larga, pues esto también les produjo problemas. Entonces es importante esto, no se queden así como que nada más estoy aquí echándoles rollo estudiantil. Entonces, para ellos, entendían los gentiles que el Kyrios, que el Señor, pues era el amo, era el dueño. ¿Sí? ¿Me explico? Nosotros pues ya también lo hemos diluido, pues hemos ya diluido muchas palabras y no entendemos. Nos dicen, Jesús es el Señor. No, pero para ellos entendían que era el dueño, el amo, el todopoderoso, el que estaba por encima de todo. ¿Sí me estoy explicando? Es importante.
Versículo 21, entonces dice que la mano del Señor, ¿la mano de quién? Fíjese, ¿quién edifica la iglesia? Cristo edifica su iglesia. Y va a usar gente pues, tan inútil como yo comprenderé, y como a lo mejor otros más capaces. Pero a fin de cuentas, quien la edifica, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Cristo. Nos quiere usar a nosotros con nuestras virtudes y defectos, con nuestras virtudes para que su nombre sea glorificado porque vienen de Él, y de nuestros defectos para que sean transformados y se conviertan, ¿verdad? Esos defectos desaparezcan de nuestra vida y glorifiquemos al nombre del Señor, ¿verdad? Por una vida transformada. ¿Sí me estoy explicando? Pero deseo utilizarlo a usted y a mí. ¿Para qué? Para edificar su iglesia, para hacerla seguir creciendo. Por ejemplo, hoy los papás, pues tienen una gran responsabilidad, un privilegio. Esa es su iglesia ahorita. Es tu iglesia, junto con tu hermano son iglesia, hijo, porque vienen, creen. Tu iglesia, Sandra. Tu iglesia. Su Jerusalén. Tiene una gran responsabilidad. Tus hijas, tu iglesia. ¿Sí me explicó? Hay una gran responsabilidad. Anunciarles el evangelio de quién? Del Señor, ¿verdad? Que ellos vean en nuestras vidas. Yo con mi esposa. Tristemente así nos llega a pasar. Pero es una vergüenza y tenemos que arrepentirnos y volvernos al Señor, ¿verdad? Porque tienen que ver quién en nuestras vidas. Al amo, al dueño, al Señor, en nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, nuestra manera de conducirnos, en la manera de hacer negocios, en nuestra manera de ser estudiantes, nuestra manera de ser vecinos, nuestra manera de conducirnos, cuando vamos en la calle, cuando compramos en la tienda, ¿no? Cuando establecemos un diálogo con la gente. Amén. Porque Él es nuestro dueño, nuestro Señor. Porque si Él es nuestro dueño y nuestro Señor, y hemos creído en el Evangelio, dice que ¿qué va a pasar? La mano de quién va a estar sobre nosotros. Es una expresión antropomórfica, ¿no? Obviamente. Que expresa, cuando dice la mano del Señor era sobre ellos, ¿qué significa? Cuando tú ves a alguien y pones tu mano sobre alguien, ¿qué le estás expresando? Protección, afecto. Por eso un día regañé a uno que estaba usando su mano para cosas que no. Porque la mano debe ser usada ¿para qué? Hablando de nuestro prójimo, para consolar, para ayudar, para confortar. Amén. Para alentar, para proteger, para cuidar, para procurar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la mano del Señor, dice la palabra, ¿qué? Era sobre ellos, ¿verdad? Ahí estaba, todas esas cosas, ¿verdad? Y gran número, fíjese, ¿qué dice la Escritura? Gran número, ¿verdad? La oposición y estos hermanos no sabemos cómo salieron de donde estaban originalmente, pues no sabemos si nada más llevaban, ahora sí que llevaban siempre su maleta, ¿no? Siempre listos como los Boy Scouts. Muchos de ellos, ¿verdad? Salieron de sus lugares de origen. Pero llegaron a estos lugares y ¿qué hacían? Anunciando el Evangelio del Señor y gran número, ¿qué dice la Escritura? Hay dos verbos ahí. Número uno, esto es bien importante en la predicación del Evangelio, amado. Son dos cosas que se complementan, el creer y el convertirse. El creer o arrepentirse. El creer o tener, por medio de la creencia, obras de fe. Porque no solamente basta el creer. Usted va a encontrar estas expresiones de una u otra manera. Por ejemplo, Santiago dice, pues qué bueno que crees, pero pues hasta los demonios, ¿qué? Si hay alguien que nos está oyendo aquí o acullá, qué bueno que crea, pero no solamente basta creer, hay que, muéstrame por lo que eres, lo que crees, ¿no? De esto dice Santiago. Creer y convertirse. ¿Convertirse de qué? Pues en nuestros malos caminos. Abandonar, dejar nuestra vida anterior, dar una vuelta. ¿De cuántos grados? De 180, ¿verdad? De 180 iba para allá, ya nos explicaba alguna vez nuestro hermano Waldo, pues iba para allá, pero me arrepiento, que es lo mismo que convertirse, ¿verdad? Me vuelvo al otro lado. Dejar como
Lo está compartiendo nuestro hermano Ricardo los miércoles en Efesios. El que hurtaba, no hurte más, trabaje, colabore con su prójimo y en la obra de Dios. El que mentía, ahora cuide de que esté caminando en la verdad, sea genuino, sea veraz, ¿me explico? El que andaba en fornicación, sí, Jesús es mi sotres, es mi Salvador, mi Señor. Ahora, ¿verdad? Abandono la inmoralidad sexual. Pero ¿es por nuestras fuerzas? ¿Es en nuestras fuerzas? ¿Es porque nosotros somos muy capaces? Pues no, nadie es capaz. Por eso el Señor dijo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, les voy a dar mi Espíritu Santo, les voy a dar poder para que testifiquen, comenzando por tener un carácter, una conducta santa, justa, agradable, que glorifica el nombre del Señor. Amén. Por eso cuando nos encontramos ante una tentación, ante una prueba, ante una lucha, ¿a quién tenemos que recurrir? Al Espíritu Santo, para que nos ayude con sabiduría, con fortaleza, con valentía, con lo que se requiera según sea el caso, ¿verdad? Con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que sea, lo que corresponda a la situación que compete en nuestra vida y que nos está confrontando en el caminar con el Señor. ¿Sí me va siguiendo? Entonces, gran número creyó y se convirtió. Entonces son dos condiciones que van de la mano, creer y convertirse. Entonces no basta que alguien aquí esté creyendo, se necesita dar fruto, ¿verdad? Un hermano en la mañana nos recordaba el pasaje del Señor Jesús ahí en el Evangelio de Juan, en el que el Señor decía, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Pero dice o sea, porque la elección de Dios no consiste en que tú sí, tú no, ese es otro rollo, después lo voy a explicar. Si en eso no consiste la elección de Dios. Dice, los elegí para que lleven. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Para qué fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir? Para que lleven mucho fruto. Y ese fruto pues es no solamente el carácter, sino que otros conozcan, ¿verdad? Por eso y por la palabra del Evangelio, ¿verdad? Al Señor. Entonces creyeron y se convirtieron en su fe, ¿verdad? En Jesús como su Señor y Salvador, los llevó a experimentar cambios en sus vidas, ¿verdad? Dejaron sus costumbres, estos hermanos que vivían allá en Antioquía, dejaron sus costumbres paganas, dejaron de adorar a Afrodita, Apolo, ¿verdad? Comenzaron a dejar su inmoralidad sexual y muchas otras cosas, ¿verdad? Dejaron sus caminos mundanos para seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces, como le decía, versículo 22, en ese tiempo no había WhatsApp, pero pues no nos dice cuánto tiempo pasó, pero dice que la noticia de que esto había acontecido en Antioquía, dice, llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. No, aquí no dice que Jerusalén era la iglesia madre, porque pues, ¿quién envió a estos de Chipre y de Cirene? ¿Quién los envió? Digamos, hablando como institución, vamos a hablar de un grupo de creyentes. ¿Quién los mandó? Nadie, ¿verdad? O sea, no hubo un ministerio que les dijera, no, váyanse acá. No, por la persecución que hubo por causa de Esteban, ellos salieron, pero como ellos estaban convencidos, convertidos, arrepentidos, y verdad, creyentes genuinos, ardientes, fervorosos, que el Señor nos ayude, amados, a recobrar ese fervor, ese amor, esa pasión, ese deseo de anunciarles a otros las virtudes de aquel que nos ha transformado, que nos sacó de la miseria, que nos rescató del hoyo en que nos encontrábamos. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos vamos a arrepentir. Bueno, al menos yo necesito arrepentirme de eso, ¿no? ¿Me explico? Y ser más así, luz, sal, ¿verdad? Porque si la sal no sala, ¿para qué sirve? Sino para ser hollada, pisada y echada afuera, tirada, no sirve para nada. Cada quien tiene que examinar su corazón, ¿verdad? Y entonces ellos llegaron, ¿por qué?
Pues por la providencia de Dios, el Espíritu Santo los llevó y los respaldó y los estuvo usando. La mano del Señor era sobre ellos. Fíjese cómo la iglesia se iba desarrollando. Entonces, esta noticia llega a los que estaban ahí en Jerusalén, ¿verdad? Y sí había cierto compromiso, cierta responsabilidad. Los apóstoles entendieron que el Señor les había dicho, id y haced ¿qué? A ver, despiértese, porque yo sé que el calor le gana, pero id y haced ¿qué? ¿A quién se los mandó el Señor? ¿No a los apóstoles? A nosotros, ¿verdad? Todos los creyentes genuinos, verdaderos, nos mandó a ser discípulos. Los primeros discípulos tienen que ser los de tu casa, Percy. Tus hijos, hija. Tienen que ser tus discípulos. Tienen que ser tus discípulos. Seguir tu ejemplo. Ejemplo les ha dado, decía el apóstol Pablo. Ejemplo, y decía también el Señor, ¿no? Ejemplos he puesto. Para que así como yo hago, ¿no, hermano? ¿O tus hijas? A ver, digas, así como yo soy, así tienen que ser ustedes. Será tremendo el compromiso, ¿no? Pero, ¿a poco nada más es para los papás? A mí también tengo un compromiso con mis compañeros de trabajo, ¿no? Con mis vecinos, ¿o no? O me echan la basura, ay, después yo oír un testimonio, yo trato, procuro, cuando salgo a barrer, barro a mi vecino a la izquierda y mi vecino a la derecha. No me interesa de dónde venga la basura. ¿Me explico? O sea, no lo digo porque, ay, me estoy dando porque eso pues no es nada, ¿no? En un sentido. Pero empieza a dejar ver oportunidades, ¿no? Oportunidades para hablar a nuestros vecinos. Entonces, dice la Escritura que los hermanos de la iglesia en Jerusalén, pues al enterarse de esta situación, enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y bueno, aquí nos encontramos otra vez con Bernabé. Bernabé nos lo encontramos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4. Por eso usted vea cómo en la Escritura todo se va entrelazando. Cuando llegamos a Hechos 11, versículo 22, ya han pasado aproximadamente pues, más de 6 años, más, desde Hechos capítulo 4, donde aparece Bernabé. Bernabé era oriundo de la isla esa de Chipre, era un levita, dice la Escritura. Y este hombre cuando llegó por causa de las festividades del Pentecostés, Hechos capítulo 2. Entonces usted ya conmigo lo ha estado estudiando y los que no, pues los remitimos a los videos o a la Biblia, ¿verdad? Pues mejor, a la Biblia, vaya a la Biblia. ¿Verdad? Y entonces Bernabé, que se llamaba, porque Bernabé era su apodo, su nombre así en el acta era José. ¿Verdad? Y este hombre, ahí en el Pentecostés, fue tocado por el Señor, él se convirtió, se arrepintió. Y aún fue tal su convicción y su entrega al Señor, que dice la palabra que cuando hubo necesidad en medio de los creyentes ahí en Jerusalén, cuando estaban haciendo la iglesia, ya lo vimos eso, dice que él vendió todo lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles, se deshizo de todo, ¿no? Tremendo, ¿no? Digo, eso fue la situación particular de Bernabé. A lo mejor no aplica para todos, a lo mejor para algunos sí, qué sé yo, por eso tenemos que tener una comunión personal con él. Pero en el caso de Bernabé, él hizo eso. Y este apodo que le pusieron significa hijo de consolación, eso significa Bernabé. Entonces le pusieron hijo de consolación, porque Bernabé era un hombre que buscaba que hubiera armonía. Pero ya ve que hay algunos que somos pleiteros, ¿no? Que nada, estamos ahí buscando la confrontación y estar ahí molestando al prójimo, ¿no? Digo, usted no, yo. Entonces, estamos ahí como, nada más, luego dicen, ¿no? Pero Bernabé no, Bernabé era un hombre que buscaba que hubiera armonía, que hubiera concordia. ¿Se acuerda cómo Bernabé fue el único, cuando Saulo se convierte, pues nadie quería acercarse a Saulo porque pensaban que Saulo era un hombre que estaba falseando su conversión para infiltrarse en medio de la iglesia, ¿verdad? Y convertirse en un espía y después pues, ir de soplón. Entonces nadie quería acercarse con Saulo de Tarso, ¿verdad? Ya vimos dónde estaba Tarso, ¿eh?
con el que después se conocía como Pablo. Y el único que pues se acercó a este hombre para escuchar su testimonio y todo lo que Dios había hecho en su vida, ¿se acuerda de la conversión de Saulo? Pues léala ahí, ya lo estuvimos meditando. Entonces Bernabé dice que lo llevó con los apóstoles, con Pedro, con Juan, y le dijo, no, miren, sí, no nos está echando rollo estudiantil, no está choreando, bueno, estamos contextualizando, ¿verdad? No está choreando, sí, él se convirtió, ¿verdad? Y él es genuino, y entonces, pues ahí ya empezó la labor de integrar. Ese era un hombre que integraba a la iglesia. Se necesita gente que integre a la gente, a la iglesia. De repente llega gente nueva, sea un Bernabé, integre a la gente, búsquela, hable con ella, platique con ella. Ya sé que a algunos no se nos da, algunos somos más parcos que una columna de concreto, ¿no? Pero algunos no, algunos son más afables, más, pues, eso también se necesita, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces enviaron a Bernabé porque esta misión era una misión especial. Era una misión para ir a ver qué estaba pasando en Antioquía, porque ya empezaba a ocurrir una mezcla en esa congregación de creyentes judíos y de creyentes gentiles. Y le digo esto porque más adelante usted va a ver que se empiezan a dar situaciones internas de tensiones que dan lugar, por ejemplo, a escritos como el de Gálatas, que dan lugar a escritos como Romanos, que están en el entorno de tensiones que ocurrían entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. Usted dice, ay, qué hermano, qué pura aburrición, aquí nada más me está. Después usted va a ir viendo por qué Pablo escribe lo que escribe en Romanos, por qué Pablo escribe lo que escribe en Gálatas, por qué Lucas escribe lo que escribe en Hechos, y por qué hay que tener cuidado con cosas que aún en nuestro presente se empiezan a dar. Ya le he hablado de los judaizantes modernos. Hay un movimiento que se le llama de raíces hebreas. Hay que discernir, hay que estudiar la palabra, porque algunas iglesias ya se están clavando con esas cuestiones. Y eso es un espíritu judaizante. Entonces después vamos a llegar a eso, ustedes tranquilos, les voy a ir explicando poco a poco. Pero no son cosas nuevas, son cosas que ya vienen desde antes. Y es importante entenderlas y comprenderlas para que si vemos un hermano en la fe que a lo mejor está yéndose por ese lado, que está en ese lado, tengamos cuidado. Si tenemos oportunidad, platicar con él. Si no tenemos elementos, pues mejor ni nos metemos en Honduras. O pregunte y platicamos y consideramos, estudiamos. ¿Vale? Porque pues aquí nos podríamos pasar toda la tarde y yo creo que usted quiere ir a comer frijoles, ¿no? Algunos dijeron que sí. Entonces, esta misión requería de un hombre como Bernabé, que tuviera este carácter conciliador, a ver cómo está la cosa ahí, ¿verdad? Porque entre otras cosas, pues digamos que Pedro pues no era así como muy cosmopolita, ¿no? ¿Me explicó? Pedro no tenía ese carácter, o sea, Dios, fíjese cómo en la Escritura usted va viendo cómo Dios va usando a determinada gente para determinadas cosas. Porque en el reino de Dios unos son ojo, otros son oreja, otros son mano, otros son pies. ¿Sí me estoy explicando? Como dice Pablo ahí en Corintios. Entonces, Pedro pues no tenía estas virtudes como Bernabé, por ejemplo, que era un hombre que era oriundo de Chipre, que tenía también una cultura, se dice, helenística, tenía otro tipo estaba familiarizado con el entorno, porque él ya vio en el mapa dónde estaba Chipre y dónde estaba Antioquía. O sea, Bernabé tenía cierta idea de dónde estaba parado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, todo esto es importante, no lo dice la Escritura, pero pues por eso estamos meditando y aquí dándonos el tiempo para estudiar este tipo de cosas, porque Dios va usando las cosas con un propósito bien específico y determinado. Entonces, por eso mandaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, ¿no? Versículo 23, cuando llegó, ¿qué vio Bernabé ahí en esa iglesia? Que no tenía, vamos a decirlo así, en términos así llanos, no tenía un pastor. No tenía un obispo, no tenía alguien, un líder, no se deja ver que hubiera un líder, ¿verdad? Que les estuviera guiando. Pero ¿quién estaba sobre ellos?
el Espíritu Santo, la gracia de Dios, la mano del Señor, dice que estaba sobre esos creyentes, ¿verdad? Y seguramente había en medio de ellos gente más madura que comprendía bien los escritos, la Torá, los profetas, y ellos empezaron a vertir este conocimiento a los gentiles para darles a conocer la palabra del Señor. Eso es importante inferirlo, digo, pues no estaban ahí nada más papando moscas en las reuniones, ¿no? Porque se deja ver que cuando Bernabé llega, ¿qué vio? Pues la gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra forma cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo vivimmos. Amén. Entonces es importante que la gente, no solamente los que estamos adentro vean la gracia de Dios en nosotros, sino que aún la gente de afuera pueda ver la gracia de Dios en nosotros y pueda decir, ahí hay algo especial, tú tienes algo diferente, tu familia tiene algo diferente, tus hijos tienen algo diferente. Sí, se les va el avión como a toda la gente, pero tus hijos tienen algo diferente, ¿no? Tú te ves algo diferente, usted vecino es diferente, ¿me explico? Y eso es ¿qué? La gracia de Dios sobre nosotros transformando nuestras vidas. Se debe de, decía el pastor Ricardo hace 8 días, acerca de lo que antes, una de las campañas del antiguo PRI, ¿verdad? Se ve, se siente, decían, ¿verdad? No estamos haciendo promoción, pero decían en ese tiempo, el PRI estaba presente, ¿no? Entonces, bueno, son cosas de hombres, pero que nos dejan ver que es verdad, se debe de sentir, se debe de ver que somos creyentes, que la mano del Señor está en nuestras vidas, que la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas, que el poder del Espíritu se manifiesta en nuestras vidas. Por eso es tan importante estos tiempos en los que se nos está convocando a orar, a ayunar. ¿Para qué? Pues, mira, hermano, usted le decía en la mañana, tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. La iglesia estamos muy dados a mirarnos el ombligo. ¿Y qué quiere decir que nos estamos viendo el ombligo? Muy dados a mi enfermedad, mi problema en el trabajo, mi problema de economía, mi. Y no estoy diciendo que no busquemos el rostro de Dios, pues cuando pasamos por una situación de salud, cuando estamos pasando por una situación familiar, cuando vemos un hijo, entonces tenemos que buscar del Señor, cuando a lo mejor nos está apretando el zapato por algún aspecto económico. Pero el creyente, en primer lugar, lo que tiene que estar buscando es una comunión íntima con el Señor, para que la mano del Señor esté sobre él, la gracia de Dios esté sobre él, y pueda, aún en medio de su circunstancia de trabajo, familiar, de salud, ser luz, ser sal, y que el nombre de Dios sea, ¿qué? Glorificado, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que aprender a dejar de estar mirando a nosotros. Digo, sí, ore por eso. No estoy diciendo que no ore por su hijo que está enfermo. No le estoy diciendo que no ore porque pues, a lo mejor tiene un jefe que es del caramba, ¿verdad? Es tremendo. Pero ¿cómo sabe si usted necesita de ese jefe que es del caramba para que usted sea pulido y cambiado y aparte le dé testimonio? ¿No? Es que ya no los aguanto, hermano, porque aquí en mi trabajo pues, de 10 palabras, 9 son leperadas y una es conforme al diccionario de la Real Academia, ¿no? Pero las otras 9 son puras albures y cosas. Pero ¿quién les va a mostrar que no se necesitan de albures ni de palabrotas para poderse expresar adecuadamente, sin que usted le esté diciendo, ahí restregándole en su cara, mira, yo sí sé hablar como Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? No es ese el punto, ¿me explico? ¿Sí me sigue o no me sigue? Entonces, cuando llegó Bernabé, dice que él vio la gracia de Dios, y entonces dice que pues eso debe producir regocijo, ¿no? Usted cuando vea que una vida está siendo transformada, que alguien está siendo tocado, que dice, pues, ay, de repente este hermano o hermana pues, estaba así muy apagado y ya empezó como que, lo ve usted así, girito, y que como que está agarrando otra vez su segundo aire, pues gócese, amén. Y usted mismo busque gozarse en el Señor de esto, porque pues Dios está obrando, ¿no? Se regocijó. ¿Y qué hizo Bernabé cuando llegó allá a Antioquía? Pues dice la palabra que exhortó a todos. ¿A quién? Exhortar es animar, consolar, eso es lo que significa exhortar. No llegó a regañarlos, ¿no? No les dijo, a ver, ¿por qué ustedes están haciendo? No sabemos ni cómo era el culto, ¿eh? ¿O sí? ¿Dice cómo era el culto? Que empezaba a las 9:30 con oración y después la predicación, avisos. No dice nada de eso, ¿verdad? Pero sí, lo que sí es evidente,
que hacían las cosas de tal manera que eso estaba provocando cambios en la vida de la gente, ¿no? La mano del Señor estaba sobre ellos, la gracia del Señor estaba de ellos, estaban creciendo en número, el Evangelio estaba siendo proclamado, entonces se estaba notando, ¿verdad?, la presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en la vida de ellos, pero necesitaban, como ellos y como nosotros actualmente también, a que con propósito de corazón, ¿qué hicieran? Permaneciesen, amado, fieles, no a Centro Cristiano Vista Hermosa, no fieles al ministerio de Daniel León Chavira, de Ricardo León o lo que sea. Fieles a quiénes, a quién mejor dicho, fieles al, ahí dice, ¿no? ¿A quién? Al Señor. Necesitamos, amados, nosotros ser gente de convicción, de fe, de buen testimonio, que permanece como fiel. Se necesitan hombres fieles. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios, que le digas estas cosas a hombres, está hablando de hombres y mujeres, evidentemente, ¿verdad? Hombres y mujeres, ¿qué? Fieles, fieles, se necesita fidelidad, hermano, fidelidad en las buenas, en las malas, en las duras, en las maduras, en los tiempos de gozo, como en los votos matrimoniales, ¿verdad? Se necesita ¿qué? Fidelidad a Dios, fidelidad al Señor, no tener un corazón dividido. Ay, es que ahora sí, ay, es que mañana no, ay, ahora sí me dan ganas, ay, es que hoy amanecí, ay, es que ahora llovió, ay, es que, y es que, ay, es que esto, ay, es que el otro. Y yo a mí, cuando los estudiantes me dicen que se quedaron porque tenían tarea, a mí en particular, a mí me pegan el estómago. ¿Sabe por qué? Porque yo fui estudiante. Y nunca, ese es un testimonio personal, nunca dejé de buscar al Señor, hablando de las reuniones y cosas, porque tuviera tarea, tuviera que estudiar, nunca, nunca. A lo mejor y estoy pecando ahorita, pero no sé, el 80%, 99%, pero mi corazón era nunca, nunca por tareas, nunca porque tuviera un examen al otro día, mejor me desvelaba. Y aún hoy en mi trabajo me desvelo, si es necesario, hasta donde está en mi alcance. Pero cumplir hay que cumplir, ¿no? Con él. Porque se necesita ¿qué? Ser fieles al Señor, amado, fieles al Señor, fieles al Señor. A veces decimos, oye, ¿dónde están tantos hermanos? Bueno, algunos han entrado, salido por diferentes causas, pero algunas de ellas, francamente, no se sienta mal, ni mucho menos, es porque pues, no hemos aprendido a ser fieles al Señor, fieles al Señor. Llueva, truene, relampaguee, se caiga. Decía Josué, nos recordaba nuestro hermano también Ricardo en la mañana, en una frase, yo y mi casa, decía Josué, ustedes decidan qué hacen, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Entonces, a que permaneciesen con propósito de corazón, o sea, no estamos aquí nada más llenando un hueco, un espacio, un tiempo. Y hasta aquí vamos a dejarlo, porque después vamos a seguir. Esta historia continuará. Yo le puse esta meditación, la expansión del Evangelio 2.0, pero puede ser 2.0 y 3.0. Y los que saben de informática saben la expresión 2.0, 3.0, ¿no? Entonces, esta es la expansión del Evangelio 2.0, porque en Antioquía va a haber algo, ustedes ya lo vimos hace rato, y nada más se lo adelanto, ¿verdad? A los creyentes, de ahí viene la palabra, a los creyentes ahí en Antioquía se les llamó, no se quedan así, se les llamó cristianos por primera vez. Ahí está el origen de la palabra. Y después vamos, la próxima que me toque, esta historia continuará. Pero Señor,
La historia, tú deseas continuarla con nosotros. Tú deseas hacerlo con cada uno de los que hoy están escuchando y estamos aquí, Señor, tanto lejanos como cercanos. Los hermanos allá que nos escuchan en la estancia o en otros lugares. Tú deseas hacer tu obra, primeramente en nuestros corazones, transformadora. Tu Espíritu Santo lo dejaste en nuestra vida. Él ahora hace morada en nosotros. ¿Para qué? Vivir vidas cambiadas, transformadas, mentes diferentes, maneras de expresarnos diferentes, con un carácter diferente, hacer las cosas diferentes, nuestros negocios, nuestros estudios, todo, para la gloria de tu nombre, Señor. Porque también ese es un instrumento para que nosotros podamos tener oportunidades para hablar a otros de la gracia tuya. Señor, te rogamos que la mano tuya sea sobre nosotros. Tu mano de amor, de afecto, de cuidado, de aliento, de exhortación, de vamos adelante, también la mano animando a que vayamos adelante, seamos partícipes activos del extendimiento de tu reino. Señor, hoy nuestros hermanos allá en la Concha estuvieron predicando el Evangelio a los niños en esta hora que se celebra acá en México esta festividad. Te rogamos que la palabra tuya que se haya anunciado allá no regrese a ti vacía. También la palabra que ayer se estuvo predicando aquí en este local a niños y adultos, papás que vinieron con sus niños, no regrese a ti vacía. Es nuestra responsabilidad ahora, Señor, seguir orando por esas personas que ayer escucharon y que hoy escucharon tu palabra, como también de los que están escuchando hoy tu palabra. De orar por ellos, de si está en nuestro alcance aún, llevarles tu palabra, enseñarles lo mucho, lo poco que tengamos. Cada uno de nosotros nos has llamado a ser gente activa, Señor, a dejar nuestra comodidad, a dejar nuestro confort, a dejar nuestro lugar, Señor, y ir y ser gente participativa, activa, Señor, valiente, emprendedora. Señor, te necesitan manos, pies, bocas, gente de tu pueblo que tú quieres usar, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Tú deseas que llevemos el conocimiento de tu palabra hasta lo último de la tierra, Señor. Ayúdanos en esta labor, a llevar el Evangelio ahí en nuestra Jerusalén, con nuestros tíos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros sobrinos, nuestros parientes, nuestra Jerusalén, Señor, ahí nuestros vecinos, nuestra Judea, ahí vecino a la izquierda, a la derecha, enfrente, atrás, Señor, si es posible. Que vean, Señor, que somos gente, Señor, que tiene algo diferente, que la gracia tuya está sobre nosotros para poder tener la oportunidad de hablarles de ti. Anunciarles las virtudes tuyas, no nuestros logros, sino tus virtudes, Señor, de tu poder, de tu amor, de tu gloria, de tu salvación, de tu señorío. Ayúdanos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.